Les comentaba en el principio del programa, cuando lanzamos lo que íbamos a tener hoy, Edumaya es un modelo y comunidad educativa creada por Jennifer Berchor y Henry Box, pensado para acompañar a docentes, instituciones y familias en la integración pedagógica de la inteligencia artificial en las aulas. Una propuesta de la IA, ¿no? No reemplaza a los docentes, sino que funciona como una herramienta para potenciar el aprendizaje en el pensamiento crítico, en la creatividad, en las habilidades del siglo XXI. Para hablar de todo esto y de mucho más, qué mejor que ella, que la creadora, que una de las creadoras, Jennifer Berchor. Hola, buenas tardes, Mariana Márquez te saluda. Hola, Mariana, Hola, lindo un volver a gusto. encontrarte. Primero, agradecerte porque sé que venís un poco pachucha. Eh, Gracias. Hay como mucha gente enferma, mucha gente engripada, estos cambios que hubo, y quizás puede ser por eso, no sé, pero bueno, de todas maneras sé que estás haciendo un esfuerzo por estar acá. Gracias, Siempre Jenny. es un placer acompañarte. Ahora, contemos un poquito qué es Edumaya y cuál es su principal objetivo. Eso es lo que nos gustaría que nos dejes en claro a la audiencia, a los docentes y a los estudiantes de diferentes profesorados y diferentes dueños de instituciones que te están escuchando. Mira, Edumaya surge de la práctica. Yo estoy trabajando junto con RBDA y Rivadavia y al implementar la herramienta nos dimos cuenta que era necesario tener realmente un método. Uh-huh. Y basado en las prácticas en varias instituciones educativas nos dimos cuenta que el método Edumaya, que es educación mediada con agentes de inteligencia artificial, es muy importante tener en cuenta que nosotros hoy en día hablamos de inteligencia artificial, pero existen diferentes inteligencias artificiales. Y la IA no es una tecnología más, ¿no? Siempre nosotros nos adaptábamos a la IA, pero hoy en día es al revés, la IA se tiene que adaptar a nosotros. Sí. Siempre nos centrábamos como en aprender tecnología, pero hoy en día ya no es importante aprender herramientas. Lo que es importante es aprender a pensar mejor. Entonces con Henry, yendo a las prácticas, ¿no? Docentes implementando la reventa de RBD, dijimos, hace falta tener una secuencia didáctica lógica. ¿Cuáles son estos elementos centrales que hoy en día con los que trabaja Edumaya? Primeramente, nosotros trabajamos con agentes de inteligencia artificial que son agentes que cumplen una función pedagógica. A mí me costó un montón entender esto, ¿eh? Sí. Por eso lo digo, porque parece fácil, pero es como que el docente tiene un ayudante. Y este ayudante cumple con el objetivo pedagógico que establece el docente. Si nosotros hoy en día usamos cualquier inteligencia artificial, de las que conocemos, ChatGPT, Gemini, etcétera, no tienen una función pedagógica. Es una conversación socrática que uno tiene. Basándonos en los agentes de inteligencia artificial con una función pedagógica, la verdadera transformación es que estos agentes hagan que el alumno piense. Y esa es la gran diferencia, porque esta inteligencia artificial tiene una intención pedagógica. Y vamos a dar como un ejemplo para que esto quede un poco más claro, ¿no? El docente siempre tiene el control, porque muchas veces me dicen, pero ¿la inteligencia artificial va a reemplazar al docente? No, justamente el docente con todo esto gana mucha más relevancia, porque el docente tiene una función como orquestador. Tiene que establecer cuál va a ser la ruta, cuál es esta secuencia didáctica, cómo la quiere lograr, pero cuando entramos al aula hay un triángulo, y este triángulo es la estructura que tiene que ver específicamente con el docente, los estudiantes y el agente. Y este agente lo que hace es que mientras el alumno va conversando con la inteligencia artificial, esa conversación está restringida al objetivo pedagógico que estableció el docente. Y esto es fundamental, porque esta inteligencia artificial lo que hace que lo acompaña al alumno a pensar. Y esto es como la clave, porque siempre decimos que el problema es la inteligencia artificial,
Pero me parece que el problema es el diseño, ¿no? Claro. Tenemos que tener una inteligencia artificial educativa que tiene que estar justamente pensada en acompañar al docente, ¿no? Y específicamente al alumno a pensar mejor, a ayudarlo a cuestionar, a interrogar, a que no le dé la respuesta, Claro, pero lo va guiando. Ahí noto la diferencia, que no es que resuelve lo que debería ser el estudiante, sino que lo ayuda y lo colabora, lo asiste. Exacto. Claro, es como nosotros, por ejemplo, tenemos que aprender un tema en específico y cada alumno va a ir avanzando su propio ritmo. Y los agentes de inteligencia artificial con un enfoque pedagógico va ayudando al alumno que logre los objetivos de aprendizaje que estableció el docente. Cada uno su propio ritmo, lo va a hacer pensar, cuestionar. También lo que es importante es que haya un panel de actividades, que el docente pueda ver en tiempo real estas interacciones, que el docente pueda intervenir. Digo, Mariana, ¿qué pasa que no estamos entendiendo este concepto? ¿Sí? Veo acá que te está costando y uno se acerca, hay que traer lo humano siempre. Claro, lo acompaña. Lo acompaña y aparte también saltan alertas. Y después se genera, la verdad que es increíble verlo en acción. Es una clase donde realmente se pone en práctica la personalización. Cada uno va avanzando a su propio ritmo. Pero después nos dimos cuenta que hace falta ir desarrollando las habilidades. Vos justo hablaste de las habilidades, ¿no? ¿Y cuáles son estas habilidades que queremos? Y acá, junto con Jerry, elaboramos como un concepto que se llama el círculo de aprendizaje. ¿Y qué es esto del círculo de aprendizaje? Es la parte colaborativa, donde yo aprendo de vos, Mariana, por ejemplo, nos ponemos un grupo de a 3. Cada uno aprendió un tema a su propio ritmo, cada uno de nosotros es una pregunta diferente, pero aprender del otro, del par, ¿sí? Y después acá se ponen en juego un montón de habilidades. Por ejemplo, ¿cómo me comunico? ¿Cómo, no? Espero que el otro me devuelva también su propio contenido, lo vamos conversando, analizando, interpretando, y después tenemos que generar un producto final. Y ese producto final pasamos de lo individual a un conocimiento colectivo. Y me parece que esto es fundamental, porque justamente estamos generando contenido en grupos. Y en todo este proceso de aprendizaje tiene que haber un registro, tiene que haber una carpeta de aprendizaje. Cuando el alumno, por ejemplo, está en la etapa del triángulo de aprendizaje, donde está el docente, el estudiante y el agente, mientras el alumno va teniendo esta conversación socrática, puede ir anotando. Toda la conversación va generando esta carpeta donde hace visible su proceso de aprendizaje. Por más que haya un agente de inteligencia artificial con objetivo pedagógico que lo va guiando en esa conversación. Pero a nosotros lo que más nos interesa es que aprenda, y más que nada, que sepa pensar. Eso es fundamental, que no le resuelva, sino que lo acompañe. Y ahora, ¿por qué considera Jennifer importante hablar hoy de inteligencia artificial en las escuelas? ¿Y la IA viene a reemplazar al docente? Primero me parece importante porque nosotros tenemos que entender, nuestros alumnos y todos, que hay diferentes inteligencias artificiales. No va a ser la misma la inteligencia que va a usar el docente, por ejemplo, la inteligencia artificial generativa para generar contenido, a utilizar, por ejemplo, el método de Umaya, donde acá sí estamos trabajando específicamente con los alumnos, donde es una inteligencia que justamente lo que hace que potencia el pensamiento del alumno. Sí. Entonces, son dos posturas muy diferentes. Los agentes de inteligencia artificial, que trabajan para el docente, que no reemplazan al docente, justamente es el ayudante del docente y acompaña, ¿no? Es como tenemos otros agentes que van acompañando al docente en el proceso, donde en todo este círculo de aprendizaje
el pensamiento crítico es fundamental. Ya sabemos que la inteligencia vino para quedarse en el aula, los alumnos lo están usando tal vez antes que los docentes, pero utilizan una inteligencia artificial que no está pensada para el aula, que justamente lo que se va generando es la deuda cognitiva, donde el alumno lo usa para copiarse. Nosotros tenemos que revertir esto, y esto es lo que nosotros queremos traer con el método de Umaya, donde el alumno se potencia usando agentes de inteligencia artificial con un fin pedagógico, donde los agentes ayudan al alumno a pensar. Claro, ahora te estoy escuchando y pienso, Edumaya entonces define a la escuela como un espacio donde la IA debe ayudar y a pensar más, ¿no?, a los estudiantes y no solamente a dar respuestas rápidas. Exacto, por ejemplo, la UNESCO dijo, todos entendemos que sí o sí vino la inteligencia artificial, vino para quedarse, y esto es una realidad, es un punto muy importante. Pero aún una parte es incompleto este concepto, porque falta como algo fundamental, es ¿qué inteligencia artificial vamos a usar? No es lo mismo que yo permita a mis alumnos usar un chatbot que es abierto, que responde cualquier cosa, que un sistema que está diseñado pedagógicamente para acompañar el pensamiento del alumno. Y esta es la gran diferencia. O sea, no es una herramienta que resuelve tareas, sino que justamente estos agentes de inteligencia artificial que están justamente diseñados, basados en el objetivo pedagógico del docente, lo que hace que desafía al alumno, lo hace preguntar, repreguntar, argumentar. Entonces muchas veces lo que nos damos cuenta es que, bueno, el problema no es solamente el uso, es el diseño. Y acá es donde se surgió el enfoque de Umaya. Claro. Entonces, también desarrollaron el llamado, método Edumaya, basado en la pedagogía dialogal, donde el docente continúa siendo guía en el aprendizaje, ¿no? Y la inteligencia artificial funciona como un acompañamiento pedagógico para el estudiante. Claro, porque justamente cuando nosotros tenemos una inteligencia artificial que es educativa, está pensada no para dar una respuesta, no es para dar la respuesta rápida. Esto es lo que hacen los alumnos, copio y pego, me hizo el ejercicio. No, sino que en este caso justamente lo que queremos es que el alumno, antes de contestar, piense. Claro. Tiene que haber un esfuerzo cognitivo de parte del estudiante. Y este esfuerzo cognitivo tiene que ser visible. Hay que acompañarlo. Y acá es donde viene el rol del docente. El docente tiene que enseñarle cómo hacer una buena pregunta. Y entender y comparar y contrastar. Y ayudarlo a profundizar en su propio proceso de pensamiento. A analizar. Claro. Sí, analizar, a cuestionar también. A aprender, a ayudarlo a eso, a darle las herramientas para que él pueda resolver. Y en su propio ritmo, ¿no? Que claro, eso también es importante. Y lo monitorean, ¿no? Se monitorea en tiempo real, y después me encanta, porque me parece esta parte que es la más compleja en el aula, desarrollar las habilidades que necesita el alumno para después compartir con el resto en este momento del método de Umaya, que es el círculo de aprendizaje, donde el alumno está compartiendo lo que aprendió a su propio ritmo, que tal vez mi ritmo no fue igual que el tuyo, Mariana, y las preguntas que hiciste vos no fuiste en la misma pregunta que hice yo. Claro. Pero eso es justamente lo rico del aprendizaje, ¿no? Vamos aprendiendo de cada uno y después generar un producto final basado en lo que cada uno fue aprendiendo. Entonces es como entender que la IA obviamente no va a resolver los problemas que tenemos hoy en día en la educación, pero creo que con el método Umaya lo que nosotros pensamos es, bueno, tenemos que obligarnos a repensar la educación. Y creo que este es uno de los grandes valores que tenemos hoy en día, tener en cuenta esto, ¿no? Sí. Ahora, yo pienso, ¿no? Hay capacitaciones para docentes, talleres, conferencias o consultoría para las escuelas, las instituciones que te están escuchando ahora. Estamos dictando varias capacitaciones constantemente, estamos acompañando a los equipos directivos, tenemos, por ejemplo, las reuniones por Meet en varias escuelas,
vamos acompañándolos en todo este proceso, porque como dije antes, esto es una guía que está al servicio del docente, que está diseñada específicamente para el aula, que no sustituye el pensamiento, todo lo contrario, lo entrena al alumno para poder pensar mejor, lo potencia. Entonces, nosotros lo que más nos interesa es trabajar la pedagogía y el pensamiento. Ahora, ¿cómo puede empezar un docente que nunca trabajó con inteligencia artificial? ¿Es complejo, Edumaya? No, para nada. En todas las escuelas que lo estamos implementando hoy en día, ninguno tenía experiencia. Y se pueden poner en contacto directamente con las escuelas con las que nosotros hoy en día lo estamos utilizando. ¿Y qué habilidades necesitan desarrollar? O sea, ¿vos sentís que necesitan desarrollar los estudiantes? ¿Es fácil para ellos? Sí, el estudiante, la habilidad es entender lo que está leyendo. Mira lo básico que te estoy diciendo. La comprensión. Es básico, porque el alumno está muy acostumbrado a usar las inteligencias artificiales que no están basadas en la educación. Es esto de copio y pego. Sí. Acá es muy claro, interpreta lo que te está pidiendo, ten en cuenta cuál es el objetivo de aprendizaje y logra ese objetivo de aprendizaje. Si no entendés lo que la inteligencia artificial te va demostrando, ayudando, acompañando para completar ese objetivo de aprendizaje, pregúntale, ¿me puedes dar un ejemplo del mundo real donde podría aplicar esto? ¿Me lo puedes enseñar de una forma más simple? ¿Logré el objetivo de aprendizaje? Y ahora que me dijiste copia y pego, y se me viene la pregunta es, ¿qué lugar ocupa la ética en Edumaya? Y la ética siempre es fundamental, porque lo importante es que el docente puede ver en tiempo real las conversaciones del alumno. Vos ves que de repente escribe una oración y en muy poco tiempo escribe todo un párrafo, uno se da cuenta. Porque uno, como tiene control en tiempo real de las conversaciones de los alumnos, esto es una ventaja muy grande cuando trabajamos con agentes de inteligencia artificial que tienen un objetivo pedagógico donde uno puede ver en tiempo real las conversaciones y además saltan alertas. ¿Qué son esas alertas, Jennifer? Esas alertas es cuando el alumno no sigue en estas conversaciones socráticas el objetivo que estableció el docente. Por ejemplo, tienen que aprender sobre un tema particular y me empieza a preguntar, se va de las ramas, como decimos en educación, y le va a preguntar, ¿quién pensás vos que va a ganar el mundial? Y están trabajando sobre el impacto ambiental. Claro, no se ajustan las actividades. Entonces, claro, lo que hacen esos agentes le dicen, me encanta que quieras saber sobre el fútbol, pero hoy en día estamos trabajando sobre el impacto ambiental. Volvamos al objetivo que tenés que cumplir hoy. Ok. Ya entendí. Bueno, y para finalizar, Jennifer, ¿qué mensaje le dejarías a la comunidad educativa que te está escuchando en relación a RBDAI Rivadavia y a Edumaya? Yo creo que tenemos que tener todos una conversación, una discusión en la educación que es fundamental. Si nosotros estamos realmente formando alumnos que hoy son capaces de pensar en un mundo donde la tecnología ya piensa. Porque si vamos a usar la inteligencia artificial para que los alumnos produzcan más rápido, por ejemplo, que entreguen tareas más completas, o tal vez que llegan a una respuesta más rápida, quizás en estos casos estamos ganando eficiencia de alguna forma, ¿no? Uh-huh. Pero estamos realmente perdiendo lo esencial, que justamente es ayudar a que los alumnos puedan pensar mejor. Ok, es eso. Entonces, el proyecto trabaja en ideas como alfabetización e inteligencia artificial, uso ético y responsable de la tecnología, y aprendizaje personalizado, más o menos basándome en lo que fuiste, y pensamiento crítico y metacognición. ¿Sí? Exacto, y entender que esta IA no es una tecnología más. Eso es básico. Y donde el rol del docente es fundamental en todo este proceso. Hay mucho temor.
en relación No, a porque esto? acá es el docente el que controla la inteligencia artificial, no la inteligencia artificial controla al docente. Esa es la gran diferencia. Perfecto. Con eso finalizamos. Gracias, Jennifer, por estar en Asuntos Docentes. Gracias a vos, un beso grande. Un abrazo. Y pasó por Asuntos Docentes Jennifer Berchort,